Andor es la nueva serie de Star Wars que nos cuenta el surgimiento de la rebelión a través de uno de los espías que consiguió los planos de la Estrella de la Muerte, Cassian Andor. La serie es más realista que otras series de Star Wars, y su creador, Tony Gilroy, quiso mantenerla bastante separada del universo principal, pero aún así hay varios easter eggs y detalles que vale la pena explicar en este video con spoilers de los 3 primeros episodios de la serie. ¿Listos? ¡Comenzamos! Lo primero a notar son los rostros en la entrada, que siempre se actualizan con el nuevo droide de la serie, y ahora es B2EMO, el droide de la familia Andor. Y luego tenemos el logo de la entrada que nos muestra un planeta que es cubierto por una sombra, y de ahí se forma un símbolo similar al de los rebeldes. Básicamente, la imagen nos muestra cómo de la oscuridad del Imperio se formó la rebelión, que es el tema de esta serie. El episodio comienza en Morlana 1, que es una ciudad corporativa, lo que quiere decir es que una compañía que trabaja en este sector creó su propia ciudad para sus empleados, algo que también existe en el mundo real, y las fuerzas de seguridad que vemos no son imperiales, sino la policía de estas ciudades contratadas por la compañía. Pero los llamados Preox Morlana le rinden cuentas al imperio que les dio la concesión para poner sus fábricas aquí o explotar los recursos que estén usando de esta zona. Y aquí nos muestran exactamente la época en la que se ubica la serie. El año es BBY5. Esto quiere decir en inglés 5 años antes de la batalla de Yavin, que fue cuando los rebeldes destruyen la primera Estrella de la Muerte, como vimos en el episodio 4. Y esto también nos ubica 5 años antes de lo que ocurre con Andor en Rogue One y más o menos al mismo tiempo de lo que vemos en la serie de Rebels. Andor camina hacia la zona roja de la ciudad donde parecen estar los prostíbulos para los trabajadores de la compañía, algo que no habíamos visto antes en Star Wars, y se escucha una voz extraña. Sin créditos, sin tonterías. Estos sonidos de uva uva son los que hacía el robot partero que atendió a Amidala durante su parto. Y se supone que esos sonidos eran para calmar a sus pacientes. Supongo que estos droides también los utilizan para algún tipo de fetiche, ya que todo en este lugar es algo sexual. Dentro del bar, que parece ser un club de strippers, vemos un holograma de una bailarina, similar al que miraba uno de los partisanos en la guarida de Saw Gerrera en Rogue One. Y aquí, Andor está buscando a su hermana, una niña que vemos en los flashbacks, y en estos 3 episodios sigue siendo un misterio qué pasó con ella, pero más adelante hablaremos de eso. A los oficiales no les agrada Andor y lo interrogan en la calle preguntándole si es un visitante ilegal y si vino nadando porque la ciudad se encuentra sobre el mar, y parece que quieren hacer un paralelismo con la vida real, tratando a Cassian como si fuera un migrante ilegal o un mojado, como les llaman a los que tienen que nadar el río para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Cassian mata a uno de los oficiales por error, y cuando el otro se da cuenta, sabe que ya no tiene salida. Cassian fue demasiado lejos y ahora no basta con escapar, tiene que matarlo para que no hable, y entonces el oficial le muestra que está dispuesto a mentir, inventar una historia para sobrevivir, que es parte del tema del episodio. Todo mundo miente aquí. El oficial, Andor sobre su origen, Briggs le miente a Tim, Brazo acepta mentir para cubrir a Andor, el jefe de los Primor está dispuesto a mentir para ocultar los asesinatos, y hasta el droide puede decir mentiras si es que tiene energía suficiente. Pero el único que no miente es el oficial Cyril. No miente sobre alterar su uniforme y busca la verdad a toda costa en un mundo de mentiras. Curioso que la única persona honesta es el villano en esta serie, mostrándonos que este es un Star Wars diferente, donde las cosas ya no son blanco y negro, y los buenos a veces hacen cosas malas, como mentir o mucho peor. En el planeta vemos al droide B2, que se encuentra con una especie de jabalís, parecidos a los Bladeback Boars, que aparecían en el videojuego de Star Wars Galaxies, y B2 los electrocuta como también solía hacer R2-D2. El droide va hasta una nave donde duerme Cassian, y esta es la misma nave que en el tercer episodio de la serie vemos que le pertenecía a Marva, la madre adoptiva de Cassian, que se lo llevó de Kenari cuando era niño. Y aquí tenemos nuestro primer flashback de lo que sucedió en Kenari, que guarda muchos misterios. El primero sería: ¿qué hacen estos niños solos aquí? ¿Dónde están sus padres? La historia oficial de Cassian, o lo que se creía que es canon, es que había peleado desde los 6 años del lado de los separatistas, ya que la República mató a su padre durante una protesta en la Academia Militar de Carida, como dice la guía visual de Rogue One. Pero lo que nos dice esta serie es que toda esa información fueron mentiras que dijo Andor para proteger su verdadera identidad, y todos a su alrededor creen que eso es verdad. Esto lo expande más el segundo episodio, donde nos
nos dicen que Cassian no nació en el planeta de Fest, como decía la información oficial, sino que eso fue una mentira que él y su madre Marva dijeron. Lo importante es por qué tuvieron que mentir, y estos episodios dan varias pistas. La primera es que la nave que cae del cielo tiene una segunda explosión de color amarillo verdoso, igual que los cadáveres de los oficiales que vemos en el tercer episodio. Esta explosión fue el agente químico que los mató, pero esto ocurrió en la época alrededor de la Guerra de los Clones, ya que esos hombres tienen el símbolo de los separatistas, aunque Marva dice que son de la República. ¿Tiene familia aquí? Sí, familia que mató a un oficial de la República. Habrá cacería al aterrizar la fragata. No creo que eso haya sido un error, sino más bien que esto fue muy al principio de la guerra y muchos planetas no sabían que la República se estaba separando. Para ellos, todos eran oficiales de la República, pero de seguro lo descubrirán en los próximos episodios. Y otra pista del misterio de Kenari es que en el segundo episodio, cuando el hombre de la tienda investiga sobre Kenari, dice esto: Kenari, borde medio, abandonado después de desastre minero imperial. Abandonado y considerado tóxico. Prohibición imperial. Él menciona que el planeta fue abandonado después de un desastre minero imperial. En los flashbacks vemos que ahí hay minas que lucen abandonadas, pero eso fue antes de la época del Imperio, ya que vemos el símbolo de los separatistas y Marva habla sobre la República. Así que o ese desastre pasará después de los flashbacks durante la época del Imperio, o el desastre fue antes y fue lo que mató a los padres de estos niños, pero cuando surgió el Imperio encontró algo en esa zona que está tratando de ocultar y por eso la clausuró para que nadie investigue allí. Si se entera que Cassian y Marva estuvieron en esa zona y podrían conocer el secreto, el Imperio podría ir a cazarlos. Por eso es que mienten sobre su origen. Y según dicen, el desastre fue tóxico, así que debe tener que ver con lo que transportaba esa nave, que podría ser una versión del gas venenoso conocido como Dioxis, que vemos desde la amenaza fantasma cuando los separatistas lo usan contra Obi y Qui-Gon. Tal vez esta era una nueva versión de Dioxis que planeaban usar los separatistas en la guerra, la cual dependía de algún producto sacado de Kenari. Por eso la nave viajaba hacia allí. De seguro en próximos episodios sabremos más sobre ese accidente y sobre cómo la hermana de Andor sobrevivió y escapó de ese planeta. Seguimos con el capítulo y Cassian visita a Biggs, quien parece estar arreglando una turbina de un pod como los que vimos en el episodio 1. Biggs será el contacto de Cassian que lo lleve al comprador de una unidad NS-9 Starpad, que es básicamente la computadora de navegación de una nave que le sirve para calcular los saltos que deben hacer para viajar por el hiperespacio. Y aquí vemos al celoso novio de Biggs, que se llama Tim, quien le informa sobre un cargamento desde Wobani, que era el planeta donde estuvo prisionera Jyn Erso en Rogue One. Mientras tanto, el oficial Cyril Khan sigue investigando sobre la nave de Cassian y mencionan que podría ser un viejo Starcab de Orlean. Este es el nombre de una compañía que construía naves, y el Starcab era una de ellas que aparecía en el universo de Legends. De regreso con Cassian, lo vemos pasear por la ciudad que está llena de letreros en Aurebesh, el idioma más común en Star Wars. Pero no hay nada muy interesante. Esta dice pantallas porque vende pantallas. Otro dice partes de droides porque vende partes de droides, como los que vemos aquí. Otro posiblemente dice reparaciones, y ahí es donde Biggs entra pidiendo un filtro que en realidad es un código para que pueda usar el comunicador que esconden en esta tienda, con el que contacta a Luten. Mientras tanto, Cassian cambia los registros de la nave, y esto es una nueva mentira de nuestro héroe, pero el vigilante con el que hacía un trato le dice que ya no piensa mentir más y tendrá que encontrar otra forma de viajar porque las mentiras de Cassian están afectando a todos a su alrededor. Y eso nos lleva al siguiente episodio, donde volvemos a ver este local de naves a punto de cerrar, y notamos que hay un par de aves picando a una nave que deben ser los Steel Peckers que aparecen en el episodio 7 en Jakku. Y aquí hay un par de naves conocidas. Esta parece ser un Y-Wing y esta otra parece ser un aerodeslizador T-47. Cassian regresa a su casa y parece que se sirve su lechita azul, la misma que hemos visto desde el episodio 4 de Star Wars. Y curiosamente, casi toda la comida que vemos en esta serie es azul, desde los fideos hasta los cereales. Luego Cassian se reúne con Biggs y Tim los ve, así que el muy celoso decide delatar a Cassian. Y lo hace desde una cabina telefónica intergaláctica. Creo que los más jóvenes ya ni conocen de estas, pero antes de los celulares habían cabinas con teléfonos públicos para hacer llamadas por unas monedas. Y la pantalla de hecho le pide que inserte créditos, y luego que se esté estableciendo el enlace de comunicación.
A pesar de la traición de Tim, la vida lo recompensa con una visita nocturna de Biggs que se prolonga hasta la mañana, cuando Biggs le pide algo de Kath, una palabra que ya ha aparecido en los cómics de Star Wars, y para los países que hablamos español es obvio que era una versión de café de Star Wars. Cassian se alista para reunirse con Luten, el misterioso comprador, y guarda el navegador y su pistola, que es similar al modelo K-16 Briar. En el universo de Legends, que ya está fuera del canon, esta era la pistola de Cal Katarn, un mercenario que fue quien se robó los planos de la Estrella de la Muerte en esa continuidad anterior, y en este nuevo canon, Cassian Andor se inspira en ese personaje. Mientras que en la casa de los Andor, Marva se da cuenta de que Cassian no está, y ve sus cosas, que incluyen recuerdos de su niñez como su cerbatana y un juguete de un banta, como los de Tatooine. El capítulo concluye cuando Luten y los guardias corporativos están a punto de llegar a la ciudad, y vemos a Andor caminar entre el deshuesadero, y en el fondo parece que hay algo así como tanques AT-AT desarmados, o alguna especie de grúa que se usa para cargar las piezas. De cualquier forma, estas mismas máquinas aparecen en la película de Solo en el planeta de Corellia, donde construían naves en vez de destruirlas como aquí en Ferrix. Y por el gran tamaño y sus líneas rojas, parece que la nave que estaban desarmando aquí era un Venator, que son la versión anterior a los destructores imperiales que usaba la República, y esto también lo confirma un arte conceptual. Y ahora vamos al tercer episodio, en el que Luten llega a la ciudad, y en la estación vemos a varios droides que se parecen a los droides de protocolo. Suena lógico verlos en una estación de transporte, ya que estos droides podrían ayudar a traducir e informar a los viajeros de planetas lejanos que hablaran otro idioma. Luten llega a la ciudad para que Biggs le informe de dónde se encontrará con Cassian, y al mismo tiempo llegan los oficiales que se estacionan en el deshuesadero, y Brazo los ve mientras trabaja jalando los cables de una nave. Probablemente fue él quien ató a la nave de los oficiales con estos cables a esta pieza, como vemos al final, cuando la nave termina destruyéndose, y por eso vemos a Brazo salir del deshuesadero un poco preocupado, y al final se toma una cerveza pensando en lo que hizo. Al ver a los oficiales, todos en la ciudad se comienzan a avisar unos a otros, haciendo ruidos con los objetos de metal que han colgado en sus entradas. En el caos, Biggs es capturada y Tim muere justo como vivió, como un idiota, mientras que Luten y Cassian tienen su reunión, en la que Cassian confiesa que obtuvo el navegador simplemente tomando un traje y entrando a la base, que es lo que hizo en Rogue One para obtener los planos de la Estrella de la Muerte. Por eso confiaba en que su plan funcionaría. Y Luten admite que lo que más le interesa no es el navegador, sino alguien con las habilidades de Cassian, a quien ya investigó, y menciona que sabe que su padre murió colgado en la ciudad, pero eso probablemente no sea cierto o no del todo, ya que no parece que nadie sepa acerca de su vida en Kenari o sepa quiénes son sus verdaderos padres. Esto pudo ser otra mentira que se inventó Cassian, como cuando dijo que nació en Fez, o en realidad se refieren a su padre adoptivo, que pudo ser el hombre que viajaba con Marva. Tal vez fue a él a quien colgaron en esta misma ciudad. Los oficiales los encuentran, pero Luten y Cassian logran escapar y van hasta una bodega con speeders. Uno lo usan como señuelo y lo vemos cruzar por la ciudad, donde hay varios modelos de droides similares a los Astromech, pero más antiguos, o tal vez piratas hechos con los pedazos que recolecta la gente del deshuesadero. Los oficiales destruyen el speeder y creen que ganaron, pero entonces Luten y Cassian huyen en una speeder bike como las que vimos en El Regreso del Jedi, y logran escapar hasta su nave, dejando destrucción a su paso, no solo en estos campos de cultivo sobre los que pasan arruinándolos, sino también en la gente del pueblo que sufre pérdidas ocasionadas por las mentiras de Andor. Entre ellos vemos a Marva, quien llora porque sabe que ha perdido a su hijo, ese niño con quien formó un lazo hace muchos años, que hoy se rompe porque él ha tomado su propio camino. Recuerden que acabamos de hacer el análisis de la película de los secretos de la cinta de Rogue One, que les dejamos aquí, o pueden ver el análisis de la película de Solo, que ocurre en una época muy cercana a la de esta serie. Y no olviden suscribirse al canal y a nuestro Twitter o Instagram, donde compartimos más contenido de Andor y muchas otras de sus series y películas favoritas. Gracias y hasta la próxima.